Estamos conversando con la doctora Paula Civerino de la Universidad de Buenos Aires, la famosísima UBA. Paula, se nos había quedado en el tintero este tema de las categorías de la bioética, habías hecho referencia a algunas. Así es, como yo te decía, ¿no? El tema de la competencia que ha sido tan relevante para establecer no solo los derechos de personas con autonomía reducida, niños, personas con grados de discapacidad, personas con algún tipo de trastorno en sus facultades cognitivas. Entonces, la bioética ha aportado el consentimiento informado, todo lo que es el proceso de consentimiento informado ha sido un desarrollo de la bioética. Hoy nos parece tan natural, pero ha sido un desarrollo propio de la bioética, solo por nombrarte algunos, ¿no? La distinción entre lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico y lo que es la eutanasia, ¿no? Hay muchas categorías. Muchas categorías. Ahora, lo señalabas tú muy bien en el bloque anterior, cuando hablábamos de el punto de partida que sirve para la construcción de todo el proceso teórico y práctico luego de este tema de la bioética jurídica, los derechos humanos. Igual sucede ya en todos los campos del derecho definitivamente, es decir, hay un proceso de constitucionalización y que sobre él inclusive ya en un nivel mucho más articulado desde las naciones hay un sentido de convencionalidad, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. Evidentemente la bioética jurídica no escapa a este proceso. No solo no escapa, sino que, como yo te contaba, va sobre ese andamiaje. De ahí su utilidad. Porque vos decís, bueno, ¿cómo paso? Es algo que me preguntan bastante seguido, ¿no? Magistradas y demás. Digo, bueno, pero ¿cómo paso del derecho civil, que es el que en general va a regular, como norma de fondo va a regular derecho de personas y tal? Y entonces ahí encontramos cuestiones como, decíamos, ¿no? Como la posibilidad de la muerte, que se llama muerte digna, o como el tema de la reproducción in vitro, o la educación sexual. Bueno, ¿cómo paso del derecho civil a esto que vos me estás contando? Pues es bastante sencillo, o sea, pasas a través de la constitucionalización del derecho privado, y eso no quiere decir otra cosa más que la Constitución irradia sus normas, sus valores, sus principios a todo el ordenamiento jurídico. El código es una norma infraconstitucional, y en función de eso también tú tienes, y por el Código Procesal Constitucional peruano además lo establece claramente, que tú tienes tus parámetros de convencionalidad, es decir, lo que los intérpretes vinculantes de la Convención han dicho sobre la Convención, bueno, que aplica de manera directa. Entonces, por ejemplo, tendríamos que ver Artavia Murillo versus Costa Rica cuando trabajamos cuestiones de fecundación in vitro. Tendríamos que ver, por ejemplo, en todo lo que es diversidad sexual, Atala Rifo Hijas versus Chile. ¿Por qué? Porque ahí los jueces de la Corte Interamericana establecen cómo interpretar categorías de la Convención, o sea, no el caso concreto, sino, bueno, ¿qué voy a interpretar yo, por ejemplo, por familia o por protección de la familia? ¿O qué voy a interpretar yo por concebido? Entonces, cuando yo quiero saber cómo leer mi artículo del Código Civil que me dice la persona desde el concebido es sujeto de derecho, yo tengo que irme a leer a Atala Rifo ahora para saber cómo lo voy a trabajar. Lo mismo los conceptos de familia y demás. El Tribunal Constitucional peruano tiene desde hace unos cuantos años, de mínima, desde el 2009, ya viene trabajando este concepto de constitucionalización del derecho. O sea, no es algo exótico. Claro. Lo que pasa es que, bueno, quizás haga falta difundirlo un poquito más, nada más. Sí. ¿Y qué pasa con el derecho civil y los temas políticos relacionados a la reproducción asistida, la eutanasia, la llamada muerte digna? Esto que yo te contaba, ¿no? Tú dices, bueno, ok, yo tengo que resolver una cuestión, por ejemplo, tengo una persona en estado vegetativo persistente, hay que decidir si esta persona va a seguir con un soporte vital o no, o tengo una persona con una patología que va a ir en desarrollo y que va a necesitar soporte vital, le llamamos al respirador, por ejemplo, diálisis, respirador, etcétera. Bueno, ¿cuál va a ser el criterio que yo voy a tomar? Si yo voy a ir a ver al Código Civil, el Código Civil no me va a dar mayores datos al respecto. ¿Qué necesito yo? Necesito mis principios del derecho constitucional leídos a la luz de los parámetros de convencionalidad, de los desarrollos del Tratado de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que voy a encontrar acá? Lo que voy a encontrar acá es que cada persona tiene que tener el espacio vital para poder desarrollar sus opciones de vida, básicamente. Es decir, no al estado perfeccionista, no a un estado que propugna una moral de máxima, sino este piso, la decisión que yo tengo que tomar y la interpretación del derecho que yo tengo que tomar es aquella que me permita que todas las personas que hayan elegido el estilo de vida y que hayan elegido la filosofía de vida que decidan para su existencia
tienen que poder realizarse dentro de los márgenes de la convivencia, por supuesto, de una convivencia pacífica, ¿no es cierto? Entonces, pero tienen que estar asegurados estos márgenes de libertad. Y luego voy a irme yo entonces a la herramienta de la interdisciplina y voy a tener que estudiar en terapia, voy a tener que estudiar en cuestiones de medicina intensiva y todo lo demás. Bueno, a ver, me tengo que informar qué es el soporte vital, cuándo es proporcional, cuándo no es proporcional, cuándo se justifica, cuándo no se justifica. Y en función de que voy a tener que asesorarme con un intensivista seguramente, y en función de esos elementos yo voy a tener que establecer mi juicio. Bueno, en esta situación, ¿cuál es la manera en que los derechos humanos de este paciente y de su familia, sobre todo de este paciente, van a quedar garantizados de la manera más completa y más integral, ¿no es cierto? Bueno, y ese va a ser mi foco para decidir en el caso. Pero yo no puedo sacar situaciones así preestablecidas de la galera y tampoco podría intentar tomar una norma, aunque fuera la Ley General de Salud, y aplicarla de manera directa sin hacer yo este recorrido, en función del derecho internacional de los derechos humanos y de la visión interdisciplinaria. El derecho es lo último, de lo último. No puedo ir con el derecho por delante. El derecho tiene que estar atento y expectante para ver, ok, ¿qué se espera de mí en esta situación? ¿Cómo los derechos de esta persona en una situación de extrema vulnerabilidad van a quedar protegidos de la manera más completa? Y ahí viene el derecho y opina. Si el derecho es lo último, ¿qué es lo primero? El ser humano, fuera de toda duda. Y sus espacios de sagrada libertad. Pero evidentemente en un ámbito y en un contexto de regulación de conductas, lo cual es derecho. Es que nada escapa al derecho. La vida humana regulada, digamos, nada escapa al derecho. Yo en eso soy fan de mi queridísimo maestro Carlos Fernández Cesarego, digamos, todo, la vida es lo exquisitamente jurídicamente regulado, ¿no? Entonces, nada escapa al derecho. Lo que pasa que, bueno, hay personas que si para ti derecho equivale a norma jurídica, bueno, estás un poco desorientado igual, ¿no? Porque la norma es la expresión que elige el derecho, pero no es el derecho no queda reducido a la norma. Claro. Entonces, como el derecho incluye las conductas humanas y los valores, lógicamente siempre vas a estar en el campo del derecho. Tridimensionalismo. Así es, teoría tridimensional del derecho, que fue un enorme acierto y un enorme aporte de Carlos Fernández Cesarego al derecho peruano y al derecho del mundo, porque ha sido reconocido por eso en Europa, en todos sitios, ¿no? Así es, efectivamente. Hay un concepto que tocaste y que seguramente va a ser de mucho interés para los televidentes que nos están observando en este momento. Si no me traiciona la memoria, efectivamente es el artículo 5 del Código Civil el que señala que la persona humana tiene derechos desde el momento de la fecundación, por supuesto para todo lo que le beneficie, ¿verdad? Ahí tenemos dos cosas. Primero, que cuando se dice la persona humana, entonces estamos hablando de un concepto artificial, pero normativamente determinado, que asume que en la concepción ya tenemos a una persona humana. Claro, biológicamente probablemente no lo es, pero normativamente hablando ya tenemos esa definición. Y segundo, el hecho de que empieza ahí precisamente el ejercicio de sus derechos para todo lo que le beneficie, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la nueva definición o cómo ha enriquecido o cambiado esta definición que tenemos normativamente en el Código Civil peruano, los aportes de la bioética? Mira, yo para los números soy horrible y encima como ando en mi cabeza entre la legislación peruana, la argentina, la costarricense y tal, no sé decirte cuál artículo es cuál. Pero sí, cuando hablamos de, sí la legislación peruana habla del concebido como sujeto de derecho, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿quién es el concebido? Y a esa pregunta que también le fue planteada a la Corte Interamericana en el caso Atala Rifo, es que lo que la Corte dice son dos cosas que son bastante relevantes. La primera es concebido, no podemos hablar de concebido hasta el momento de la anidación, porque el proceso vital de un embarazo requiere de una mujer. No es la fecundación definitivamente. No es la fecundación, que además es un proceso, además la fecundación es un proceso, sino que para la Corte es de mínima, como el estadio cero para considerar concepción, es el momento del proceso de la anidación, porque es que si no... porque es que si tú sacas un blastocito o un ovocito fecundado después, antes de ser un embrión, es embrión cuando anida, ¿verdad? Antes es un blastocito, es un cigoto primero y después es un blastocito. No, en el único lugar donde puede progresar hacia algún sitio, que en el 80% va a ser hacia la nada y hacia la destrucción, porque somos una especie con una eficacia reproductiva muy baja, por muchas fallas genéticas. Bueno, pues en ese caso va a ser la anidación, nunca va a ser antes. Y la Corte lo que va a decir también
dicen es que la Convención Americana no protege en calidad de sujeto de derecho bajo las normas del derecho internacional antes del nacimiento. Va a decir esas cosas. Eso no quita que vos en tu regulación, como el artículo 4 habla de la concepción, va a ser protegido en general a partir de la concepción, eso no quita que tú también puedas, como es el caso peruano, que tú decides, bueno, a partir de la concepción yo le voy a otorgar calidad de sujeto de derecho a este nuevo ente vivo humano. Si llega a este estadio, se los voy a otorgar. Pero descarta, ya Artavia Murillo descarta lo que sería en la discusión del estatuto ontológico del embrión, que tú consideres la fecundación, es decir, la unión, vamos a suponer, la unión de los pronúcleos, que forman un nuevo huevo, que es el cigoto, con un ADN nuevo, descarta ya esa posición y se va como mínima a la de la anidación en Artavia Murillo. Eso que hace, habilita las prácticas de las clínicas de reproducción asistida. Si no, sería imposible. O sea, si yo reconociera, sería prácticamente imposible. Claro. Ahora, esta discusión definitivamente no es estéril en absoluto porque trae una serie de efectos jurídicos bastante significativos, supuesto, claro. Como por ejemplo el tema del aborto, ¿no? ¿Hasta qué momento podría considerarse que hay posibilidad, valga la redundancia, de expulsar ese producto fecundado sin lesionar a una persona humana, porque todavía no lo es decir, de la anidación? Espérate, ¿no? Porque ahí tenemos como muchas categorías. Me estás haciendo una pregunta que es bien difícil metodológicamente de contestar porque tiene muchos niveles distintos. Una cosa es que hablemos de persona humana, otra cosa es que hablemos de un ente humano vivo, otra cosa es que hablemos de la protección del derecho, y una cosa son reproducción asistida y aborto, son cosas bien distintas. ¿Por qué? Porque reproducción asistida, la discusión es hasta el momento de la anidación, porque tú puedes intervenir hasta tanto. Después lo otro ya son intervenciones intraútero, que ya estamos hablando de otra cosa. Pero en fecundación asistida propiamente dicha, tú intervienes sobre el óvulo y el espermatozoide fecundado en un distinto estadio de desarrollo antes que lo transfieras. Ok, todo, por ejemplo, ahí tienes el problema del diagnóstico genético preimplantatorios, consejo genético, si puedes o no puedes crioconservar. Esas son las discusiones jurídicas, bueno, todo lo que es responsabilidad profesional asociado a los test que le haces a las gametas antes de que tú las unas en una fecundación in vitro. Esos serían como y otros, el universo de problemas que tú tratas cuando tratas con fecundación asistida. Ahora, si ya estamos hablando del tema del aborto, ya es distinto, porque aquí ya claramente, para que haya un aborto, tiene que haber un embarazo. O sea, lo que es el descarte embrionario, por llamarlo de alguna manera, pero el descarte embrionario o antes, en realidad, de que sea embrión, digamos, de estos ovocitos prenucleados, ya no tiene nada que ver con el aborto. Cuando tú entras a la discusión de aborto, ya implica que hubo un embarazo. Entonces, la anidación ya pasó de largo y ya este es un embrión que sí se está gestando. Entonces, ahí ya entramos en otra arena completamente de discusión, donde, bueno, va a depender el contexto, cuál va a ser tu análisis ético y jurídico sobre el tema. Efectivamente. Bueno, ¿y qué otros problemas y desafíos trae estas nuevas concepciones de lo que en tu experiencia como investigadora has podido conocer? Bueno, muchas, ¿no? Desde todo lo que es las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, problemas que tienen que ver con impacto de las telecomunicaciones, cuestiones que tienen que ver con sin ir más lejos, con los límites del derecho a la privacidad, ¿no es cierto? Es decir, cómo vamos a entender, hay un montón de conductas. Cuando yo estudié en la universidad y me explicaban derecho a la intimidad era clarísimo, yo se los explico a alumnos de primer año y me miran y tipo, no le podés sacar una foto a alguien sin su consentimiento y dicen, ¿cómo? ¿What? Claro. O sea, hay cosas que son totalmente ajenas, ¿no? Los problemas los problemas medioambientales que son gravísimos, nuestra responsabilidad frente a las nuevas generaciones en términos ambientales, sustentabilidad económica y sustentabilidad productiva, también son todos problemas que trabaja la bioética. Los problemas de ciudadanía, y ahí me refiero a la ciudadanía inclusiva, que tiene que ver tanto con la ciudadanía en términos de las mujeres, la representatividad. Tú sabes que yo llevo una campaña muy activa contra el sexismo académico, que tiene que ver con la toma de conciencia de que las mujeres tenemos que estar adecuadamente representadas en todos los eventos académicos, ya sea libros, conferencias, talleres, porque somos el 50% de la población, somos las que tenemos las notas más altas en las universidades y sin embargo somos la mayoría de las investigadoras y sin embargo no estamos representadas ni en los cargos en las asociaciones, ni en las universidades, pero Paula, ni en los congresos. Sobre este particular, sí. Yo recuerdo que este año en la premiación de la Academia hollywoodense
hubo una protesta masiva porque ninguno de los nominados a ningún tipo de película tenía como representante a alguna persona de color, un negro específicamente. Así es. Entonces muchos artistas protestaron sobre el particular y dijeron, pues, ¿qué está pasando con la academia, no? Se está volviendo aria o racista. Y la respuesta fue sencilla y me parece que además es perfectamente lógica. No se trata de eso, sino que se trata de que este año no han habido pues actores que hayan merecido estar, es decir, no es que se les está limitando el espacio, sino que no han tenido pues una participación destacada. Y eso es algo que podría aplicarse también al caso de la mujer, ¿no? Yo soy un total y absoluto defensor de la mujer, pero ahí no, en lo absoluto no aplica. Pensar, por ejemplo, de que, a ver, digamos, en la Academia de la Magistratura, ¿por qué no podría ser una mujer la directora académica nadie ha dicho que no puede, sino que sencilla y llanamente nadie se ha presentado. Ese es el punto, ¿no? Entonces, creo que habría que replantear el asunto de fomentar más bien a que las mujeres sí vayan a la participación, que es una cosa distinta, ¿no? Mira, vamos a ver. La verdad es que no me he metido específicamente con la Academia de la Magistratura, pero vamos. Es un ejemplo que pongo, ¿no? Pero vamos, y a ver, ¿cómo es el tema de la visibilidad y cómo aplica? Y sí, una de las cosas que te dicen todo el tiempo es, bueno, pues si no están es porque no se lo han ganado, o porque no se lo merecen, o como he escuchado yo muchas veces, bueno, hay que ver si da la talla, ¿no? Y realmente no pasa por ahí el problema. El problema pasa por la visibilidad, es decir, el problema pasa por comprender en el tema de la presencia de las mujeres en los espacios de participación pública, pasa por entender que tú no puedes hacer un congreso donde no haya una representación apropiada de mujeres. No puede haber, porque no es ético, pues, porque las mujeres somos la mitad de la población y somos más de la mitad. Yo estoy hablando específicamente en derecho, pero se aplica a todas las áreas. Hablo de números del área que yo conozco, ¿no? Somos la mayoría de la matrícula. Entonces, ¿cómo no vas a tener una representatividad de mujeres? De la misma manera, y tú me dices, no hay mujeres civilistas destacadas y por eso 39 expositores y solo una expositora mujer en uno de los últimos congresos que denunciamos, pues no hay forma. Mira, te paso la lista. Nos ha pasado con congresos de arbitraje que hemos llamado la atención, hemos hecho una denuncia en redes sociales y nos han escrito y nos han dicho, por favor, pásenos una lista de árbitros. Les pasamos una lista de 20 mujeres árbitros. Terminaron, de hecho, después haciendo un evento con mujeres y otro de mujeres hablando de los problemas de la integración de las mujeres árbitros. Entonces, visibilidad quiere decir que hay un reproche implícito si hay un varón a cargo de una institución, ¿no es cabeza de institución? No, de ninguna manera. Visibilidad quiere decir, ojo, cuando vos organices tus espacios, cuando vos organices tus concursos, cuando vos organices tus publicaciones, cuando vos organices la mesa de tus expositores en un congreso, asegúrate de que estás invitando un número apropiado, un número par, de paridad, de mujeres, y que las estás invitando de una manera que le vas a dar tiempo para organizarse para ir, porque hay una realidad. En general, no es el varón el que se preocupa ni del cuidado ni de la casa, ni de los niños, ni de los adultos mayores, o sea, trabajo productivo y reproductivo. Trabajo reproductivo que cargamos las mujeres que trabajamos y llevamos una profesión adelante y además un hogar, requiere que haya ciertas, pero insisto, no es que el hecho de que haya un varón al frente de una institución o al frente de cualquier espacio es por sí una denuncia, no, de ninguna manera. Además, nadie pide condiciones que no sean las que, a ver, todas hacemos nuestra tarea, pues no necesitamos que nos regalen nada. Simplemente es cambiar este enfoque, esta forma de mirar. Yo estoy organizando un evento y lo mismo, mira, a mí me ha tocado codirigir y armar libros. Entonces, ok, estoy armando un libro sobre diversidad sexual y yo me estoy asegurando, nos estamos asegurando con los autores, ok, que estén representados varones, mujeres, que haya personas trans, que haya personas con una orientación sexual distinta de la nuestra. Digamos, que dentro de lo que es relevante para lo que estamos trabajando, estén representadas la mayor cantidad de voces posibles. Siempre es una preocupación. Y eso es algo que hay que sensibilizar. Correcto. Vamos a seguir conversando sobre este tema en el siguiente bloque, pero vamos a hacer antes un corte. ¿Te parece? Claro que sí. No se vayan, regresamos a esta interesante conversación con Paula Ciberino.